Alguien dijo, la perseverancia hará que sea más fácil derribar los muros de las dificultades. Hoy vamos a hablar de la perseverancia observada. Y la perseverancia es mantenerse firmes y constantes en ser u obrar. Fíjense que es importante atender este tipo de ideales que diría yo, cuando queremos ser constantes, queremos ser fieles y queremos luchar por lo que nos agrada, por lo que nos conviene. Y todas esas construcciones mentales que tenemos acerca de alcanzar el éxito está enmarcada en las Sagradas Escrituras. Sí, es importante aprender que la palabra de Dios nos llama a ser perseverantes, a ser constantes y firmes con relación a lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros queremos de parte de Dios. Eso nos va a provocar una clase de luchas porque habrá resistencia y habrán situaciones que impiden ese objetivo que tenemos para encontrar lo que estamos buscando de Dios. Es pues la perseverancia lo que nos va a llevar a encontrar aquello que nos demanda una lucha permanente. El Señor Jesucristo nos llama a ser perseverantes al andar con Él, al transitar la vida cristiana y al querer alcanzar la meta de la vida eterna y de llegar a la presencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una frase muy corta, pero con un gran significado. Repito, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es el desafío, pero también es la meta de aquel que se dio a la tarea de entender el propósito de Jesucristo para su vida. Así que esto nos pone a pensar que todo aquel que viene a Cristo Jesús, que entrega su corazón a Cristo Jesús, que le pide al Señor Jesucristo que lo limpie de todo pecado, que lo ayude a modificar ciertas conductas equivocadas y pecaminosas, se enfrentará a una lucha que demandará constancia, perseverancia, fidelidad. Veamos entonces esta meditación que he dividido en 3 partes. La primera: la perseverancia depende del conocimiento. Y es cierto, si queremos llegar a una meta, si queremos alcanzar el propósito, debemos saber qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, a favor de quién lo estamos haciendo. Y esto nos lleva pues al conocimiento de lo que significa seguir la vida cristiana. Andar en el camino que es Cristo Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el sabio nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Este sabio que plasma su pensamiento por dirección del Espíritu Santo nos va a mostrar como una manera de alcanzar el conocimiento acerca de lo que queremos lograr de Cristo Jesús, de Dios. Y nos habla que si queremos tener sabiduría, que si queremos tener inteligencia para captar, para estudiar, para aprender acerca de Dios, se requieren 2 cosas: sabiduría de lo alto y la inteligencia que se da en el ser humano. La sabiduría de lo alto es aquella que da Dios
para que haya una mejor comprensión de la vida, de las cosas, del conocimiento de Dios, de la motivación hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo santo. La inteligencia que se adquiere a través de los estudios, de la observación y de la experiencia humana nos lleva también a ser más reflexivos, más analíticos y con los mejores recursos para poder trazar metas y para trazar objetivos los cuales queremos alcanzar. Dos recursos importantes nos plantea las Sagradas Escrituras: la sabiduría y la inteligencia, para poder comprender todas aquellas cosas que vienen de parte de Dios. Otro texto es el que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora aquí el Señor Jesucristo nos plantea de aquel que al escuchar las Sagradas Escrituras no solamente las escucha, sino que las entiende. Y este es el paso siguiente que el Señor Jesucristo menciona para poder cimentar el conocimiento, poder realizar el propósito de la propuesta que se oye, de lo que se entiende, de lo que se analiza. Es el consejo de Jesucristo para todos aquellos, pues son muchísimos, que escuchan las Sagradas Escrituras. Que no se queden solo en oír la palabra de Dios, que no se queden solamente en escuchar aquel buen propósito que Dios tiene para ellos. No, que no se queden allí, que analicen, que estudien, que entiendan que la palabra del Señor nos habla de plan de vida mejorada para una mejor calidad de vida para cada uno. Y allí está el secreto que consideramos y que Jesucristo considera, por supuesto, que es cuando la palabra entonces sí puede cimentarse bien, puede tener los frutos que espera Cristo Jesús que se produzcan en los oyentes. Muchas son las personas que conocen la palabra del Señor, que la leen, que la oyen periódicamente, podía ser, pero no la entienden, no la asimilan, no la analizan, y por eso esa palabra no tiene cimentación, no se arraiga en el pensamiento, en el sentimiento, y no construye lo que llamaríamos aquí un saber, un aprendizaje para luego vivir esa clase de propuesta que hace el Señor. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 hay otra referencia que tiene que ver con lo que estamos estudiando en este primer punto. La perseverancia depende del conocimiento. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La propuesta de Juan en este caso es que si le conocemos, guardamos sus mandamientos. Es el resultado de aquellos que, tomando la palabra, conociendo las manifestaciones de Dios y todos sus atributos, entonces llegan a la consideración que sí vale la pena, porque se reciben beneficios, porque se recibe otra calidad de vida, vale la pena entonces seguir al Señor. Y un indicador que nos ayuda a comprender los que estamos siguiendo al Señor es que obedecemos sus mandatos. Esa es como la manera de detectar y de saber que hay seguidores de Jesucristo cuando estos obedecen los criterios, las leyes y los mandatos que hace el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y para seguirlos y para obedecerlos, tenemos que conocerlos, tenemos que analizarlos, tenemos que buscar la comprensión de estos para nuestras vidas. Y así, con este conocimiento, podemos cumplirlos y podemos atenderlos como el Señor nos los manda. Entonces decimos, la perseverancia depende del conocimiento que tengamos acerca de Dios
acerca de sus propuestas para cada uno de nosotros, acerca de la salvación y de la vida eterna. Y esto nos da una fuerza, nos da una fortaleza para perseverar en los caminos que nos ha trazado Cristo Jesús. Segundo punto, la perseverancia depende de la creencia cimentada. Y es así. Si tenemos una creencia, si tenemos una manera de concebir las cosas de Dios, que hemos captado bien, que hemos aprendido bien acerca de Dios, esto nos asegura que permaneceremos firmes aun cuando hayan dificultades, luchas, necesidades, tentaciones. Ese conocimiento de la creencia cimentada nos fortalece y nos ayuda a luchar a favor de lo que creemos, en lo que confiamos, en lo que esperamos acerca de nuestro Dios. He allí pues el segundo secreto que debemos conocer para poder perseverar hasta el fin. En el Salmo capítulo 89 versículo 26 nos menciona acerca de esta manera de creer de forma cimentada, de forma estructurada y de forma arraigada para poder perseverar en las cosas del Señor. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ese sentir de certeza, de seguridad, de confiar y de declarar que Dios es su Padre, hace que se exteriorice la declaración que dice, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Esta frase crea confianza y seguridad de aquel que tiene la certeza, que ha entendido que su Padre Dios es lo mejor para él, es aquel que le sostiene, es aquel que le da la vida, y acerca de Jesucristo que le redimió de sus pecados, le limpió su alma y le dio la salvación, y un día, al partir de esta tierra, se encontrará con él en los cielos. Esa forma de cimentación es como si cayeran sobre una roca. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor Jesucristo ofrece aquí un ejemplo de el que construye su casa sobre un terreno firme, estable, que al pensar sobre lo que venga en contra de esa casa, ésta permanecerá porque ha sido construida en un fundamento inconmovible, y presenta también las distintas fuerzas, en este caso naturales, que se presentan, que ponen a prueba la construcción y la cimentación de esta casa. Esto para aprender también que quien fundamente la creencia en Cristo Jesús será llamado hombre prudente. Y el prudente es aquel que tiene observación, análisis, contemplación y decisión acerca de lo que ha escuchado, de lo que ha experimentado y de la decisión que ha tomado para construir con estos fundamentos, o sea, con los conocimientos de las Sagradas Escrituras, una fe, una creencia estable, firme, que no se va a derrumbar cuando vengan estas situaciones difíciles que todos los seres humanos tenemos, por supuesto. Hay situaciones complicadas en la vida que es como poner a prueba la fe y la confianza dada hacia Dios. Estas personas bien cimentadas, que de manera prudente han entendido y han confiado en Dios, se mantendrán firmes en su interés por seguir a Cristo Jesús. Las pruebas, las dificultades, las acechanzas, los peligros no podrán derrumbar
ese interés, esa entereza, esa confianza que se ha puesto en un Dios que es la roca de la salvación, que es aquel que en verdad le ha dado un conocimiento preciso acerca de quién es y lo que se consigue cuando se ha cimentado bien la creencia en él. Otra referencia bíblica que nos ayuda a confirmar y afianzar nuestras creencias es la que encontramos en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Observemos que para nosotros este es un ejemplo de aquellos que querían estar seguros de lo que se decía acerca de la gracia, del futuro, del Mesías, del Salvador, sus planes, sus propósitos. Este versículo nos muestra tres cosas que nos ayudan a cimentar bien lo que creemos de la palabra del Señor y nos ayuda a entender que la perseverancia depende de la creencia cimentada. Inquirieron. Inquirieron significa que averiguaron, investigaron, cotejaron y se dieron cuenta que en verdad lo que se decía era cierto. Y lo hicieron diligentemente, lo hicieron pronto, lo hicieron rápido para entender lo que estaban escuchando. Y la otra cosa que hicieron fue indagar. Volvemos prácticamente a la misma palabra de inquirir, es decir, cotejaron las Sagradas Escrituras y se dieron cuenta que en verdad era cierto. Jesucristo era el enviado de Dios, así como lo habían anunciado los anteriores profetas que se dieron en la antigüedad. Con esta información aseguraron que Jesucristo sí era el Mesías, el Salvador, el Señor. Entonces, la perseverancia depende de la creencia cimentada. Debe aprender cada persona a estudiar las Sagradas Escrituras, que las tenemos que analizar, y luego de esto, entonces sí tomar la decisión. ¿La decisión de qué? De poder fortalecer nuestra fe o de poder enrumbar nuestra fe de acuerdo a la propuesta bíblica, y entonces ya entendiéndola bien podemos estar seguros que perseveraremos hasta el fin, creyéndole al Señor Jesús que al final de nuestros días Él estará con nosotros, que la salvación se dio en la tierra a partir de nuestro arrepentimiento, de nuestra conversión y luego de pedir la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Esto es importante, pues, entenderlo de esta manera. Tercer punto. La perseverancia depende del beneficio recibido. Es tan importante revisar qué hemos recibido de parte de Dios, ver la gloria, la presencia, la misericordia de Dios. Cuando no pasamos por alto aquellas oraciones, aquellas peticiones, aquel clamor que le hicimos al Señor y su respuesta fue visible, fue palpable, fue de beneficio, porque esto forma parte del cimiento, de la construcción. En el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 19, el Señor tiene estas palabras. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. El salmista, con la unción del Espíritu Santo, afirma que cada día el Señor nos colma de bendiciones. Importante afirmar que si somos observadores, que si analizamos bien lo que hace Dios para con nosotros todos los días, esto va a cimentar nuestra fe. Esto va a crear una fortaleza de fe y una confianza porque vemos a un Dios grande y maravilloso actuando a nuestro favor todos los días. Y yo no diría únicamente todos los días, sino a cada momento.
La gracia del Señor se derrama diariamente, a cada momento, sobre nosotros, para darnos a entender que Él es real, que Él nos ama, que Él hace muchas cosas por nosotros. Y esto de las cosas que vemos, porque muchas no las vamos a ver y otras que hace no las vamos a entender. Entonces, esto es muy importante y por eso las personas perseveramos, porque vemos la gracia de Dios derramándose cada día en nosotros. Otra vez, uno de los salmos afirma lo siguiente, el 136, desde los versículos 23 al 25. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Esta parte de este salmo nos pone a pensar en cómo el salmista observa lo que hace Dios para con él. Y es que en los momentos complicados, difíciles, de aflicción, de enfermedad, de dolores, de lucha, la misericordia del Señor ha sido permanente. Su presencia ha sido sentida. Su ayuda para el consuelo ha sido efectivo. Y entonces Él lo confiesa y lo dice que la misericordia del Señor es para siempre. En estos casos de aflicción, de dolor, de soledad, de amargura, el Señor hace su trabajo, labora para bien de cada uno con el fin de hacernos sentir acompañados, fortalecidos y sobre todo experimentando su presencia y su amor. Nos rescató de nuestros enemigos. Él ha luchado por nosotros, ha puesto una barrera entre el enemigo y nosotros y esto lo hemos sentido, lo hemos visto. Hemos observado cómo el Señor ha reprendido al enemigo, ha castigado al enemigo y lo hemos visto porque el enemigo huyó, el enemigo dejó de atacar, el enemigo se fue de nosotros porque Dios nos defendió y estuvo allí atento para luchar por nosotros. Y el que da alimento a todo ser viviente. En tiempo de necesidad es cuando más queremos la ayuda divina, el recurso divino para poder sostenernos. Y al ser observadores, vamos a encontrar que sí, Dios de alguna manera trajo alimentos, Dios no sabemos de dónde trajo trabajo, Dios no sabemos de dónde trajo personas generosas que nos ayudaron a salir adelante en las situaciones cuando no tenemos recursos. Eso fortalece nuestra fe, eso nos ayuda a ser perseverantes, a mantenernos firmes en la confianza que hemos puesto en Él. Nos permite entonces ser fieles para que todo ande bien, porque Dios nos muestra que en verdad nos ama, que está pendiente de nosotros, que en verdad le sentimos como el Dios compañero, como el Dios amigo, como el Dios de confianza y de esperanza. La conclusión de este mensaje es: la perseverancia depende del conocimiento. La perseverancia depende de la creencia cimentada. La perseverancia depende del beneficio recibido. No hay cosa más sólida que nos permita mantenernos en el Señor. Es que conocimos de Él, no por insinuación, sino porque estudiamos, porque analizamos y porque logramos entender su presencia, su intervención, su ayuda y su participación en nuestra vida. Cimentamos nuestra fe en Él porque encontramos que nuestra confianza está bien puesta, que no ha sido religiosamente seguida sin considerar todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Y hemos cimentado nuestra creencia en Él porque nos damos cuenta de cómo ha sido para con nosotros amoroso, misericordioso, defensor, ayudador, consolador.
En el Salmo 101, versículo 6, encontramos estas palabras de parte de Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Los ojos de Jehová estarán sobre los fieles, los que perseveran, los que se mantienen firmes, los que han entendido exactamente quién es Dios para con ellos. Y no solamente estarán los ojos puestos del Señor, sino que Él les ayudará a ir en ese camino hasta llegar a su presencia. Aplicación. No basta saber del Señor, no saber que Él vino a la tierra, que trajo un mensaje, que murió en una cruz y que se fue a los cielos. Para tener una perseverancia, una fidelidad y una cimentación en quien hemos creído, es necesario buscar la manera, conscientemente, sabiamente, que Él es el Señor. Hoy es un día muy especial para entender las Sagradas Escrituras. Si eres de las personas que tienes conocimiento, y esto es muy importante, de quién es el Señor, qué hace el Señor y de los beneficios que puede traer, es necesario que cimentes tu fe, tu confianza, que le digas: Señor, sé mucho de ti, conozco todas las cosas porque leo las Sagradas Escrituras, pero hoy quiero que tú me ayudes con el conocimiento, por supuesto, a cimentar mi fe, a tener una creencia estable, segura, confiable, que yo pueda seguir adelante contigo, cueste lo que cueste. Que tú me ayudes, Señor, a ver lo que tú haces por mí, que me dé cuenta de cómo tú me ayudas, me cuidas, me defiendes. Que hoy, Señor, yo sienta tu presencia en mí. Tener perseverancia en mi fe y confiar que estoy contigo y tú estás en mí. Haz esa oración y verás cuán grandes cosas el Señor te hará ver. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.